Antes de sentarnos, vamos a abrir nuestras Biblias. Before sitting down, we're going to open our Bibles. Y yo quiero compartirles el pasaje que voy a usar para predicar en esta mañana. I'm going to share with you guys the passage that I'm going to share this morning. Está en el libro de Jeremías, Jeremiah 29, versículos del 4 al 7. Jeremiah 29 verses 4 to 7. Lo que voy a compartir en esta mañana What I'm going to share this morning es algo que Dios is something me that God enseñó taught me. por los años 90, 80, como en principios de los 90. I learned this in the 80s and the 90s. Y a través de todos estos años, estos principios que voy a compartir me han ayudado And through all these years, these Como padre, principles have helped me as a father, como pastor as a pastor, y como parte de este país. and then as part of this country as well. Ok, dice así, ¿cuántos ya lo tienen? Primero quiero esperar, asegurarme. Jeremías 29 del 4 al 7. Jeremiah 29 verses 4 to 7. 4 to 7. Así dice el Señor. Así dice el Señor Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Todos los que fueron llevados cautivos de Jerusalén a Babilonia, construyan casas y hagan de ellas hogar, planten huertos, disfruten de sus frutos, cásense y tengan hijos, busquen esposas para sus hijos y den a sus hijas en matrimonio para que también ellos tengan hijos. Multiplíquense, no disminuyan y trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde Dios ha enviado al exilio. Oren al Señor por ella, porque en su bienestar encontrarán su bienestar. So it says in Jeremiah 29 verse 4, this is what the Lord Almighty, the God of Israel, says to all those I carried into exile from Jerusalem to Babylon. Build houses and settle down, plant gardens and eat what they produce. Marry and have sons and daughters. Find wives for your sons and give your daughters in marriage, so that they too may have sons and daughters. Increase in number there, do not decrease. Also seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. Señor, te doy gracias por God, we esta give you mañana por tu thanks palabra, Dios. For your word this morning. Gracias porque Thank you. todos because estos días que hemos estado celebrando el aniversario, Señor, all these days that we've been celebrating our 12-year anniversary, hemos estado meditando we've been meditating en este milagro in this miracle y cómo tú has sido fiel, Dios. and how you've been faithful. Ha habido momentos que no ha sido fácil, There's been moments where it's been hard, pero tú has dirigido constantemente cada paso. but you've consistently guided every step. Tú has estado providencialmente, Señor, guiándonos You've been guiding us en todo momento, in every moment, no solo a nivel como familia que somos una iglesia, not just as a church, pero Señor, especialmente nuestras familias y a cada uno de nosotros. also individually in our families and all of us. Tú has sido bueno, You've Señor. been good. Amén. Amen. Gloria a Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor y vamos a ocupar nuestro asiento. You may take your seat. Bueno, en esta mañana yo sé que ya estamos todos listos, incluso ustedes que nos están viendo a través de las redes sociales. I know we're already, here gathered together as well as those that are watching Pero virtually. yo quiero reconocer a algunas personas que son parte de la historia importante de nuestra iglesia y quiero mencionar en esta mañana una parte importante de la historia de esta congregación. I wanted to share some key people and important parts of our story here of our church. Cuando yo y mi esposa empezamos a pastorear, había algunas personas, pero bueno, quizás algunas ya no viven, sobre todo una ancianita que se apellidaba Rangel. When me and my wife first started being pastors, I remember we had a couple members, and one of those was someone that passed away, the Señora Raquel. Rangel, su apellido era Rangel. Oh, I don't know how to say it. So, la cosa es de que, sobreviven las que eran muy jóvenes en ese tiempo. She was one of the youngest ones in that time. Y yo quiero reconocerlas. No sé si está Imelda aquí. ¿Está Imelda? Is Imelda right here? No sé si está Imelda. She's Oh, upstairs. está usted. Ok, bueno, está con los niños o no puede estar aquí.
¿Cuántos años tenía Imelda cuando yo y mi esposa, bueno, no voy a decir cuánto tenemos yo y mi esposa de pastores porque la gente va a hacerlo luego matemáticas y va a decir, oh, ya sé cuánta edad tiene Imelda, pero ¿qué edad tiene Imelda? Unos 11 años por ahí, ¿verdad? Ok, menos, tengo una memoria de más pequeño todavía. So I remember bueno. Imelda, who's helping with the kids up there. She was around 10 or 11 years old. Y también, por supuesto, estaba su mamá. Le voy a pedir que se ponga de pie. Her Voy a mom was reconocer there, las Otilia. personas que estaban cuando nosotros empezamos. Okay. Su esposo se añadió después. Okay. Bueno, quiero que se permanezca de pie, pero tengo una pira Socorro. Aquí está Socorro mejorado. Póngase de pie, porque también ahí estaba en ese momento. Amén. Y sus hijos, y hijas, sus dos hijas. Y sus dos hijos también ahí eran parte de la iglesia, así que pues parte de la historia de esta congregación. Es un gusto que Socorro esté con nosotros en esta mañana y su familia, que estén con nosotros. So it's a Amen. blessing to have one of the. Eran unos bebés. ¿Qué edad tenían sus hijos, Socorro, cuando nosotros llegamos, yo y mi esposa? Unos 15 años, bien jovencitos. Babies todos. So they're one of the original members of Ahora our church. maybe ya van a ser abuelos pronto, yo creo. Ya son abuelos. Ok, y así a través de los años Dios nos ha bendecido. Through the years, God has blessed us. Pero sí, cuando en esta mañana entré y vi que llegó Socorro, lo primero que me acordé es eso. Quienes empezaron, quienes eran parte de la iglesia y se congregaban. Y por supuesto, también eventualmente su esposo, pero que ya falleció, eventualmente se unió. Cuando nos escuchan hablar de que hicimos un grupo para parejas, When you guys hear from our story from when we first started, when we had a group of married couples, para tratar de que vinieran a los caminos de Dios, me refiero al esposo de Socorro, fue una parte de ese grupo, y por supuesto al esposo de la hermana Chavarría, Julio, también fue parte de ese grupo. No sé cómo nos recibieron, creyendo que podíamos de 23 años de edad enseñarles a ustedes, pero nos recibieron. I don't know how they received us. We were only maybe a year married, me and my wife, and we were giving marriage counseling to couples. Ya, quizá por afuera ya no me veo de 23, pero yo sí me siento de 24 a lo menos. Yeah, I don't look like I'm 23, but I feel like I'm 24. Especialmente con el servicio que tuvimos anoche, que fue un servicio muy hermoso. Realmente la presencia de Dios fue algo increíble. Yo estaba teniendo en medio de la alabanza una visión hermosa de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. I had a really amazing vision of God, what He wants to do in our church, last night in our service, and it's great. Pero ahora estamos aquí porque queremos reconocer la fidelidad de Dios. Esa es la razón principal. We want to recognize God's faithfulness. That's why we're here this morning. Y yo les puedo hablar de algo que yo he vivido, que es parte de mi identidad, de mi manera de pensar, basado en lo que yo he entendido en la palabra del Señor, de cómo nosotros podemos establecernos como familia, como persona y como congregación y prosperar. Through my lived experience, I wanted to share how we can, be able to root ourselves and prosper as a family, as a church, and individually. Estas son las convicciones basadas en este pasaje que yo quiero compartirles a ustedes. These are my convictions based on this passage that I want to share with you this morning. Que nosotros estamos aquí, me refiero no solamente en el edificio, pero en este país o donde estamos. We're here not just physically in this building, but in this country. Porque Dios nos ha colocado aquí. Because God has called you to be here. Porque su plan siempre ha sido de prosperarnos. Because God's plan has been to prosper you. Porque su plan siempre ha sido de establecernos. To establish. Para que juntos busquemos el bien de donde Dios nos ha puesto. So that we can seek the good of where God has placed you. Dios nos ha llamado God has called us a ser bendición. to be blessing. Ser bendecidos, perdón. To be blessed. Para que seamos bendición. So that we can be a blessing. Esas son de las convicciones que tengo en mi corazón como pastor, como creyente. That's a Dios nos bendice, God no blesses us. no por nosotros únicamente, Not for us only, pero para que seamos bendecidos, de bendición. so that we can be a blessing for others. Este pasaje que escogí en esta mañana es un pasaje que específicamente Dios le dice al profeta Jeremías: ve y predícale a los que están cautivos en Babilonia.
This passage is about, the prophet Jeremiah. God had told him to go and, preach to those that were captive in Babylonia. Y este mensaje fue un mensaje a un pueblo que estaba como, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Esa pregunta de ¿qué vamos a hacer? Ya no estamos en Jerusalén, estamos en Babilonia, y ahora, ¿dónde están las promesas de Dios? ¿Cómo podemos acomodar esta nueva circunstancia al plan de Dios en mi vida? This was a historic time for these people because they didn't know what was to come next, what was going to happen next. Y el pueblo de Israel estaba confundido en ese momento cuando esas palabras fueron dichas. I'm sure they were very confused when they heard these words from Jeremiah. Porque Dios les había dicho claramente, Dios le había dicho al pueblo de Dios, yo les voy a dar una tierra prometida y en esa tierra prometida ustedes van a prosperar y se van a multiplicar como las estrellas del mar. Esa fue una palabra que Dios les dio. A word that God gave them is that you're going to enter the promised land and you're going to multiply just like the stars are in space. That's how much you'll multiply. Donde pusieron la planta de vuestros pies, le dijo al pueblo de Israel, ese lugar será de ustedes. And where you step into, that will be your place. You conquer. Pero ahora, But now, Israel ya no existe. Fue destruido totalmente. at this time, Israel was completely destroyed. It didn't exist. Ya no existía un templo. Fue quemado, fue destruido totalmente el templo judío. The temple that they had was destroyed, so there was nothing. Que representaba a Dios, porque ahí estaba el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. God's presence was, symbolically there right there in the temple, but it wasn't there anymore, the temple. Y por supuesto estaban en una tierra extraña. Estaban viviendo exiliados, llevados a la fuerza para ser usados literalmente como esclavos. They were living in exile in Babylon, literally used as slaves. Y es como esos momentos, quizá no tan dramático, porque esto era algo bien terrible, en que nosotros decimos, Dios me dijo, pero mira lo que estoy pasando. And maybe there's times in your life that's maybe not as dramatic like this, but you hear a word from God, and then your lived experience is a little different. No entiendo por qué está pasando lo que está pasando en este momento en mi vida. And you don't understand what's happening, why it's happening, what's happening. ¿Alguno de ustedes ha experimentado esa incertidumbre en algún momento que dices, no entiendo si yo escuché una palabra, pero parece que en este momento las cosas no están funcionando como yo creía? ¿Alguno ha experimentado esto? Have you ever experienced where you know that God gave you a word, but what you're living is a little different from His word? Ok, lo que voy a compartir nos debe ayudar a entender bien claro esta pregunta. What I'm going to share is going to help you understand that question. Pero déjeme le pongo un fundamento primero. But let me put a foundation for it. Sin este fundamento es imposible entender qué pasa en esos momentos. It's important to understand this foundation so we understand when we're going through those moments. Voy a hablar de un principio bíblico que se llama la providencia de Dios. God's providence. God's providence, that's what we're going to talk about. Y esto, voy a usar un versículo de la Biblia para hablar sobre qué es la providencia de Dios. I'm going to share a passage to be able to speak on God's providence. Proverbios 16:9 dice así. Proverbs 16:9. Dice así: el corazón del hombre traza su rumbo. O sea, yo hago mis planes, pero sus pasos los dirige el Señor. In their hearts, humans plan their course, but the Lord establishes their steps. O sea, este principio que está aquí en Proverbios dice que yo puedo tener planes, yo puedo querer que algo ocurra, pero al final la voluntad de Dios es más importante. You can have plans, you have desires for what you want to do, but at the end of the day, God's plan for your life is more important. So es importante entender este principio de la providencia de Dios. Providencia significa God's providence means que Dios en su infinita sabiduría God in His infinite wisdom sabe todo knows everything y entiende qué es lo mejor para cada uno de nosotros. and understands what's the best for all of us. Y Él nos dirige con su mano invisible And He guides us with His invisible hand cada paso que damos. every step that we take. Pero es importante reconocer esto, It's important that we recognize this. porque Dios no nos obliga o nos forza, God doesn't force us or obligate pero us, nos invita a obedecerle. but He invites us to obey Him. So, la providencia de Dios es muy importante en entender los propósitos de Dios. So God's providence is very important in understanding this. Es como el dicho popular dice, el hombre propone y Dios dispone. Eso es la providencia de Dios. God's providence, at the end of the day, God has the final word. Ok. Habiendo declarado esto, entonces quiere decir que nosotros, si creemos lo que acabo de decir, en que Dios es soberano,
Now, in understanding that God is sovereign, entonces nosotros afirmamos que Dios es el que ha guiado nuestros pasos. Y si estamos aquí es porque era la voluntad de Dios para nuestra vida en este momento. God guides our steps. And if you're here this morning, it's because God, it's His will for your life. Nosotros estamos en este lugar We are here in this place, no por accidente, not by accident, pero porque Dios tiene un propósito. but because God has a purpose. Eso es creer en la providencia de Dios. That's believing in God's providence. Número 2, In second place, Dios provee la luz o dirección aún en los momentos difíciles. Eso es creer en la providencia de Dios. believing in God's providence is that He will guide you in the midst of adversity. O sea, Dios no solamente nos lleva a un lugar, God doesn't just take you to a place. en un sentido real. Muchos de nosotros In many, no nacimos en este país. for many people here, you weren't born Y quizás here. en nuestro corazón dijimos, me voy a ir por razones económicas o por razones sociales o lo que haya sido la razón. Y eventualmente estamos en este momento aquí. ¿Por qué? ¿Por nosotros o porque Dios dirigió nuestros pasos? Maybe you had different reasons why, either you or your family members that came here. But at the end of the day, God guided your steps. Bueno, mi convicción personal es que estoy aquí porque Dios dirigió mis pasos. My personal conviction is I'm here because God En guided my nuestra steps. corto conocimiento de los propósitos de Dios, cuando uno le busca, Dios nos enseña, Dios nos muestra, Dios nos habla a través de su palabra, de las circunstancias, pero es Dios dirigiéndonos a nosotros. It's God that's guiding us. O sea, creemos en la providencia de Dios, We believe in God's providence, que Dios usa personas, circunstancias para guiar nuestros pasos, that He uses people and y circumstances que to no guide es un us. accidente And it's que not an estemos accident. donde estamos. And it's not an accident that you're here today. Porque Dios en su fidelidad, en su, diríamos, providencia, Because God in His faithfulness or Dios providence, es fiel He's faithful, e incluye su cuidado. and also He takes care of us. Pensemos en José de la Biblia. Think about Joseph in the Bible. Sus hermanos querían hacerle daño. His brothers wanted to cause harm on him. Termina en la prisión al último, donde ya no había esperanza. He ended up in prison where there was no hope. Pero la providencia de Dios se encargó de sacarlo a que se cumpliera su propósito. But God's providence took care of His purpose so He can continue on with it. Esa es la providencia de Dios. That's God's providence. Tercer punto de la providencia de Dios The third point of God's providence es que Dios tiene un plan específico is that God has a perfect en la tierra, en plan. el lugar, en el momento donde nosotros hemos sido colocados por Dios. In the moment and place where He has put you in. Y su plan es este, And His plan is this, que podamos ser de bendición a otros. so that we could be a blessing to others. Ese es el plan último de Dios. That's God's ultimate plan. El plan inmediato es establecernos, The immediate plan is to establish us, es bendecirnos, is to bless us, pero esa no es la meta de Dios. but that's not the end goal. La meta de Dios es que seamos de bendición a muchos más. But that as in our blessing, we can extend it to be a blessing to others. Se lo voy a mostrar en las palabras que Dios le dijo a Abraham. I'm going to share the example that God shared to Abraham. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a una tierra que no conoces. Leave you where you know. Dios lo dirigió. God guided him to go to a new place he's never Y te been. bendeciré y te multiplicaré, I will bless you and I will multiply pero esa you. no es la meta final. But that's not the end goal. Y serás de bendición a todas las naciones de la tierra. And you will be a blessing to all the nations of the earth. A ver, diga conmigo en esta mañana, Tell me in this morning, el plan de Dios para mi vida God's plan for es que your yo pueda life ser de bendición a muchos. is so that you can be a blessing unto Lo mismo es el others. plan de Dios para esta congregación para los años que vienen. Same thing is for our church for the years to Ser come. de bendición a multitudes. To be a Amén. blessing for others. So esa es la providencia de Dios. That's God's providence. Y por último, And lastly, Dios no solamente nos lleva a un punto, God doesn't just take you to a place, pero Dios tiene control del futuro también. but He has control of the future. A través de su providencia, Through His providence, Dios está planeando, orquestando cada detalle de nuestra vida cuando le buscamos y nos sometemos a su voluntad. God is guiding every step of the way that we take. So, no importa cómo empezamos, Doesn't matter how you start, pero que nosotros podamos estar convencidos but we have to be convinced en que Dios creemos. and what we
believe. El problema del pueblo de Israel en el exilio era que ellos estaban dudando de Dios. The problem of the people of Israel is they were doubting God. Porque ellos decían, ¿cómo es posible que Dios sea todopoderoso si su casa ha sido destruida por los dioses babilonios? Maybe los dioses babilonios son más poderosos que Jehová. They were doubting God because they thought, how is it that the temple is destroyed? Maybe decían, las promesas de Dios no son tan fieles, porque en este momento estamos aquí en cautiverio. And they were saying perhaps God's promises aren't faithful because look, we're in captivity right now. Pero yo pienso claramente que la providencia de Dios es la brújula, es la luz en el túnel que siempre nos lleva a encontrar la salida y en tener la paz de que Dios está en control, no importa lo que nosotros estemos pasando. We know that God is in control no matter what we face. ¿Sí lo creen esta mañana? La mayoría de nosotros, como emigrantes en este país, The majority of us that came, either us or our parents came as immigrants, teníamos nuestros planes, might have had some plans, teníamos nuestra meta por qué estamos aquí. had an idea of why you wanted to come here. Pero yo te quiero invitar a que reconsideres eso I want you to reconsider that y empieces a buscar en Dios and begin seeking tu God, propósito, what your true purpose tu is, voluntad que Dios tiene para tu vida, God's plan for your para life, tus hijos. for your children. Fue una decisión que yo tomé It was a decision that I took cuando estaba a punto de casarme con Amparo. when I was about to get married with my wife. Antes de eso yo pensaba establecerme y regresar a México. For me, I thought, just establish myself right here temporarily and then go back to Mexico. Pero quizás no lo entendía tan claro, pero poco a poco llegué a entender que esta historia que estoy leyendo era para mí. I didn't really understand it, but now that I'm reading this passage, this story was for me. Y no necesitamos ser emigrantes, pero todos nosotros tenemos que tomar decisiones de nuestra vida todo el tiempo. And you don't have to be an immigrant to relate to this story, because at the end of the day, we all take decisions. Y siempre tenemos que pensar, And we always have to think, esta decisión que voy a tomar, this decision that I'm going to take, ¿es parte de la voluntad de Dios? is it part of God's will? ¿Es parte de la providencia, de la dirección divina de Dios? Is it part of God's providence for our lives? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga verdaderamente? What is it that God wants us ¿Cuál to es la do meta truly? final de Dios para mi vida? What is God's will or goal and goal for our lives? O sea, es importante que entendamos en esta mañana It's important that we understand this morning esta palabra de Jeremías. this word from Jeremiah. En primer lugar, In first place, Dios es el que nos envía y nos sostiene. God is the one that sends us and sustains us. Entonces tú tienes que buscar dirección de Dios en todo momento, en todo tiempo. So you have to seek God's guidance in all times. Porque ya sea que vas a empezar un nuevo trabajo, ya sea X, lo que sea, tú Maybe- tienes que saber y tener esa convicción. ¿Es esto el plan y el propósito de Dios? Maybe you're starting a new job or you're just doing something new and you have to rely on, is this God's purpose for my life? El pueblo de Israel tuvo que aceptar que estaban en Babilonia porque Dios los había enviado ahí. The people of Israel had to understand that they were in Babylon because God sent them there. No estaban por un asunto político o religioso, estaban porque era la voluntad de Dios en ese momento, en el trato de Dios con el pueblo de Dios, que necesitaba ser quebrantado porque se habían olvidado de su Dios. They were there because it was God's purpose for their life. Pero a pesar de que estaban en ese momento difícil, Dios estaba con ellos, porque mientras estemos en el proceso de Dios, estamos seguros. Amén. We know that in the process Estamos seguros. we are certain, Nunca lo dudes, estamos seguros. we can be secure. Y en medio de cualquier circunstancia, si estamos haciendo su voluntad, If you're doing His will, Dios nos dice, establécete, God says to establish La idea de establecerse yourself es la idea is the idea of de que voy a echar raíz en los propósitos que Dios tiene para mi vida en este momento, It's like- independientemente de cuáles sean mis planes it's like originales. having roots into the ground of what God wants to do to you in your life. ¿Qué es lo que yo quiero hacer en tu vida? What is it that God wants to do in your life? ¿Qué es lo que yo quiero hacer en tu vida? In your life. So, Dios está en control del lugar y el tiempo de mi vida, So God is in control of the place that you're in and the time de you tu live vida. in,
in your life. Di conmigo, diga, Dios está en You control could say with me, God is in control de mis tiempos of my time y de todos mis procesos. and all my processes. Yo me someto a Él en esta I mañana. submit Amén. myself to Him this El morning. pueblo de Dios necesitaba hacer eso. God's people needed to do that in this story. So yo decidí quedarme a vivir en este país. So then going back to my story, I decided Decidí to stay, casarme. to establish myself here, get married. De hecho, antes de casarme me fui por 3-4 días a orar y ayunar para entender si era la voluntad de Dios que diera ese paso. Before even getting married, I didn't know if it was God's will, so I had to go and pray for 3 days. En segundo lugar, el principio de Jeremías nos enseña a nosotros esto. In second place in Jeremiah shares this. Si ya estoy plantado en el propósito de Dios, If I'm already planted in God's purpose for my life, yo tengo que meter en mi I corazón. need it in my heart. Dije, si estoy plantado en el propósito de Dios. If I'm planted in God's purpose, Estoy usando una metáfora, una comparación. Si estoy plantado en el propósito de Dios, I'm using a metaphor. If I'm planted in God's significa que purpose, tengo que dar fruto porque estoy plantado ya. Tengo que dar fruto en mi vida. Debe de haber fruto. I need to give fruit, because if you're planted in the good soil, then you must give fruit. Dios les dice a su pueblo, God tells His people construye casas y establécete. to build homes and establish yourself. Esto representa no solamente un lugar, una dirección, pero es decir, yo estoy plantado y ahora voy a dar fruto donde Dios me tiene. Tiene que haber fruto en mi vida. Just like it says in Jeremiah 29 that we must build houses, so we must give fruit. Porque estoy plantado en los propósitos de Dios. Because you're planted in God's purpose for your life. Yo creo eso con todo mi corazón. And I believe that with all my Que si heart. Dios nos trajo, por ejemplo, a esta comunidad, If God brought you to this community, el fruto que debemos de dar the fruit that we must es give bendecir esta comunidad. is to Amén. bless this community. Es buscar las maneras y las formas It's to seek the ways and the methods que esta iglesia sea una influencia para bien aquí en el este de Los Ángeles y todo el condado de Los Ángeles. Amén. It's to be a good influence for all En of todas LA las County, áreas de la vida, in every area of our life, proclamando el mensaje de salvación, proclaiming the good news, pero también proclamando la justicia, la misericordia y la compasión del reino de Dios. but also sharing God's mercifulness, forgiveness, and love. Debemos de crecer, de multiplicarnos. We must grow, we must multiply. Y esto empieza internamente. And this starts from within. El pueblo de Dios tenía un complejo. Right here in this passage, God's people had a complexion. Nosotros no podemos ni crecer ni multiplicarnos, somos esclavos. It's hard to grow when, like in this passage, that they were slaves. Y mientras tengamos nosotros esa mentalidad, es que yo vengo de acá o vengo de allá, es que mi pasado, es que de la familia, etcétera, nunca podremos prosperar porque todavía estamos plantados en el pasado. If you keep reminding yourself of where you came from, a slave to your past, then you'll never be able to plant yourself and grow fruit. So, tú tienes que plantarte en el propósito de Dios, amén. You need to plant yourself in God's purpose. Es el mejor terreno para plantar tu vida, tu familia y todo lo que tú eres, tu futuro. It's the best soil to plant in. Ahí vamos a dar fruto. You will give fruit. Y empieza por dentro. And it starts from within. Porque Dios empieza a trabajar en nuestra mentalidad. God begins working in your mindset. Y empezamos a creer que podemos ser de bendición a mucha gente. Amén. Que podemos prosperar, que podemos crecer espiritualmente. That you can prosper, that you can grow spiritually. Que podemos crecer numéricamente. That you can grow. Que podemos crecer económicamente. Economically, you can grow. En todas las áreas, amén. In every area of your life. Yo siempre he creído que si el reino de Dios no afecta a toda la persona, if God's kingdom does not affect everything that makes up us, verdaderamente no estamos siguiendo el reino de Dios. then you're Amén. not truly following God's Porque el kingdom. reino de Dios y su justicia, amén. God's kingdom and justice. Dice la palabra del Señor, no te preocupes por lo que tienes que comer. God's word says No te don't worry preocupes about what you have por to lo que eat. tienes que vestir. Don't worry about how you have to clothe yourself. Busca primeramente el reino de Dios. Seek first God's kingdom. Y Jesús no está hablando del corazón ni de las cosas del corazón, está hablando de la comida, del vestido. And he's not just talking about the spiritual, but he's Yo talking sé about que a literally our veces- food and clothes. Yo sé que a veces espiritualizamos todo y lo encerramos dentro del corazón, I know many times we spiritualize everything and we close it in a box. pero Dios tan interesado está en que tú vivas una vida santa That God wants you to live a holy life, como Él quiere bendecir y prosperar tu familia and He wants to prosper and bless your family, y arrancar las cadenas de opresión que quizás nosotros crecimos y vivimos y de donde venimos. and rip off the chains of oppression of wherever you grew up from or anything.
Ustedes me han escuchado muchas veces You have heard me many times que yo vengo de un hogar that I came from a household. que era totalmente destruido. It was totally destroyed. Una familia que no funcionaba, tóxica, A toxic como usted family. quiera decirlo. Whatever you want to say. Pero yo entendí una cosa cuando me sembré en el reino de Dios, I understand one thing when I planted que ahora myself in estaba God's empezando kingdom, de nuevo. that I can start Y que again. las experiencias o las vivencias de mi familia And that the experiences of my no childhood deberían de marcar lo que yo soy, should not mark who pero I am deberían today. de creer en los propósitos de Dios. But rather I should believe in God's Y que los promises. propósitos de Dios And God's promise era de que me estableciera y luego que prosperara is that I can be established and then I can prosper en todas las áreas de mi vida. in every area of my life. La cuarta cosa, y con esto quiero darle quizás un poco más de una manera práctica, In a more practical way, in the fourth thing, es que no solamente tenemos que entender que Dios dirige nuestras vidas en su providencia. not only does God guide our lives through His providence, Dios provee camino, dirección, usa personas, circunstancias. He uses people, He uses circumstances to guide us. Me recuerdo de una persona que viene a nuestra célula, me hablaba nos hablaba a todos en nuestro grupo de su experiencia. I remember someone that was part of my cell group that was sharing their experience when they grew up. En un momento que se sentía perdida totalmente y que pensaba que a lo mejor iban a morir. She thought, this person thought that they were going to die Pero at one Dios le point. mostró una luz en medio de la oscuridad. But God demonstrated a light in the midst of a darkness. Y ella fue la persona que rescató a todos los demás. And she was able to rescue everyone else. Ese es Dios. Because it's God. Ese es Dios. Because that's who God is. Y tú estás rodeado de personas que están en oscuridad. And you're surrounded by people that might be En living in todos darkness. los sentidos, oscuridad. Darkness in every aspect. Quizás tu familia, tus hijos, tus vecinos, tus compañeros, no sé, donde Dios te ha puesto. Wherever God has placed you. Pero Dios te puso ahí para que tú seas la luz. Amén. But God has placed you there Porque to be tiene the un light. propósito especial para tu vida. To have a purpose for No your life. dejes que otros digan cuál es ese propósito. Dios es el que ha puesto el propósito en tu vida. God has placed that purpose in your life. Y la cuarta cosa es esta. And the fourth thing is this. Bendigan la ciudad donde yo los tengo. You have to bless the city of where God has put you. Bendigan la ciudad donde yo los tengo. Bless the prayer blessing for the city that God has placed you in. Cuando yo era estudiante de la escuela bíblica, When I was a student in Bible college, bueno, una de las ventajas de que no era pastor, you know, one of the advantages of not being a pastor, yo iba a mi iglesia en I las went to my mañanas, church in the iba a la- morning. normalmente iba a la ciudad de Corona, era la iglesia donde me congregaba en Corona, I was attending a church in Corona. pero en las tardes no había servicios, o estábamos libres. And then evenings there was no service, so we were free. Y frecuentemente nos invitaban a los estudiantes a ir a las diferentes iglesias a muchas cosas, a testificar. A mí en ese tiempo era conocido por un estudiante que decía poemas bíblicos, so me invitaban a declarar poemas y a testificar, de por qué estaba estudiando para ser pastor. And that time, you know, after service we'd be free, so we'd go visit other churches. And at the time I would share poems, biblical poems. Y yo me recuerdo en esos años, en los 85 más o menos, y no hace un poquito, apenas ayer, I remember like it was like 1985. escuchar a muchos predicadores hablar de la ciudad de Los Ángeles I remember hearing a lot of preachers speak on the city of LA como Sodoma y Gomorra, como un lugar donde Dios pronto iba a mandar su juicio y que pronto venía un terremoto para castigar el pecado de esta ciudad. Yo escuchaba mucho eso I en ese remember tiempo. like in the 80s, I would hear a lot of pastors talk about how God is gonna, you know, like the city of LA is gonna go through an earthquake and God's gonna destroy it for all the sin. Y ustedes saben que vivimos en un área de muchos terremotos, o es algo creíble, ¿no? Pues sí, aquí hay terremotos. Y yo me recuerdo que experimenté uno muy fuerte en esos días y decía, bueno, ¿será ya parte del juicio de Dios sobre esta ciudad? And I remember, you know, obviously being in California, there's a lot of earthquakes Pero here. de And there was an pronto- earthquake back then, and I thought, is this God's doing? De pronto Dios me dice, te llamo a que seas pastor en Los Ángeles. Y ay, Señor, no quiero quedarme aquí. And I remember in that time, I felt God calling me to be a pastor in the city of Y, yo- LA. el director de la escuela, que era también el superintendente de la Asamblea de Dios, me invitó a su oficina y me dijo, Carlos, quiero que tú seas el pastor. Y, piénsala, te doy 2 días y quiero una respuesta el miércoles en la mañana temprano. I remember the rector of Me the dio school mucho tiempo. who had designated me as a pastor for a church in LA, and he gave me 2 days to make a decision. Y yo me puse a orar. Y, And I- Señor, ¿qué I hago? went in prayer and I said, what do I do, God? ¿Qué hago? Yo no me quiero quedar aquí en esta ciudad, Señor.
You know, obviously I had a bad perspective of the Y yo no city. sé I por qué didn't me want to be gustaba, there. no sé por qué me gustaba Modesto y ojalá que no haya nadie de Modesto escuchándome, pero no hay nada en Modesto. ¿Qué hay? Hay vacas, hay árboles de almendra, no sé qué más hay. And I don't know why I had such a huge connection to Modesto, where I was there for a while, even though really there's nothing there. Bueno, sí había algo importante para mí. There was something, the only thing that was there was my No solo wife. estaba mi familia, pero estaba una muchacha muy bonita que se llamaba Amparo Jiménez. You know, there was a beautiful woman there called Amparo in Modesto, Y éramos novios. and we were dating. Dije, Señor, yo no me quiero quedar en esta ciudad. I didn't want to stay in LA. Yo tengo mis planes, yo quiero I have quedar, my plans. yo quiero regresar allá y el pastor me está invitando que vamos a hacer 2 iglesias de una y yo voy a agarrar la de español y yo voy a agarrar la de inglés y vamos a hacer no sé qué. Y dije, eso me gusta, conozco a todo el mundo ahí. And I was very comfortable. I wanted to stay in that Y yo specific empecé a spot. entender que por medio de todo esto, In the midst of everything, el hombre hace sus planes, we might make our plans, pero Dios dirige sus pasos. but God guides our steps. Y Dios me ayudó a entender But God made me que understand contrario a mi propósito o deseo, that contrary to my desire, Dios quería que me quedara en Los Ángeles. God wanted me to stay Y le in dije, LA. Señor, dame una promesa. And say, God, give me a promise. Dame una promesa, Give me a Señor. promise. Y el Señor me dio un pasaje en el libro o en el Evangelio de Juan. And God gave me a passage in the book of John. Y fue y lo busqué y dije, Señor, ok, lo leí, lo encontré. And I went to go find it. Y dice ese pasaje, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no llevará fruto. If the grain of wheat doesn't fall into the ground and dies, it will not bear much fruit. So tienes que morir y plantarte en esta ciudad. So based on this passage, I knew that I had to die to my desires and plant myself to the city of LA. Y yo no sabía todo lo que esto significaba, And I didn't understand what this meant, pero a través de los años entendí lo que significaba. but I now understand what it meant. Que la voluntad de Dios Is that God's es will que me debería de plantar en esta ciudad is that He was going to plant me in this city hasta que me muera. until I die, Si es que quiero tener fruto. if I want to have fruit. Pero no nomás eso. But not only that, De hoy en adelante, from now on, olvídate de esos mensajes horribles de destrucción. forget those, God was telling me about those messages of destruction, Bendice Los Ángeles. but rather be a Y no me blessing refiero, to the no me city. refiero a las calles o los edificios. I'm not talking about the buildings me or the refiero a la streets. gente. I'm talking about the Me refiero a las people. personas, ¿no? The people. Y a través de los años hemos tratado de que And through the Vida years, Victoriosa, as a church, la iglesia, our church, sea una iglesia que bendice donde quiera que nosotros hemos estado. Amén. we can be a blessing to whoever we Cuando estuvimos interact en with. Pico Rivera, From when we were in Pico Rivera, y no por años repartíamos comida a toda la comunidad que venía. for years we were a blessing. Nos parábamos en las calles a predicar y evangelizar. We would be in the streets sharing God's Y luego word. después, empezó a negar jóvenes. Dije, estos jóvenes, vamos a usarlos para la gloria de Dios. Y le dije, síganme, los buenos, ¿verdad? And then we had youth that were starting to come to our church, and then they followed me. Y ya vamos a la ciudad de Maywood, fuimos a la ciudad de Huntington Park, fuimos a Ciudad de Bell, fuimos a muchas ciudades aquí alrededor, We went to Montebello. many cities around here, Bell, Southgate. Y les decía, no Huntington vamos a Park. parar And we were going to stand hasta there, que todas las casas de Maywood nosotros las evangelicemos. and we were going to go to every house in Maywood to evangelize. Misiones, les ponía misiones imposibles. I would give them impossible visions. Ahora sigue Huntington Park. And then we go to the next city, Y Huntington ya Park. para cuando íbamos con la gente de ciudad, algunos ya se desanimaban. When we were on to the next city, some of them wanted to give up. Pero les decía, ahora vamos a pararnos ahí en la ciudad de Huntington Park. Y Vicente es testigo porque él estuvo conmigo en esa ocasión. And Vicente was one of those young people that were part of it. Ahí estamos afuera del City Hall hincados. We were in City Hall in Huntington Park. Y me recuerdo que una vez que estábamos hincados ahí con las manos levantadas en la calle orando, bendiciendo la ciudad de Huntington Park, And we were there praying for the city of se Huntington paró el Park. autobús que iba pasando por ahí. And the bus was going as we... Y la gente nos dijo, están locos. And the people said, hey, these people are crazy. Pero ¿cuántos saben que Dios usa personas que se atreven a hacer cosas que para el mundo son locura, pero para Dios tienen un propósito? For God, nothing is impossible. He will use you.
Y a través de los años And through the years, hemos movido la iglesia donde Dios nos ha llevado. we've moved from different places. Estuvimos como 8 o 9 años en Montebello y tratamos de ser una bendición en la ciudad de Montebello, amén. We were in Monteveo for 8 or 9 years. Estuvimos en la ciudad de Commerce. Then we were in the city of Commerce. Estuvimos ahí en el centro de Los Ángeles por otros 7, 8 años. And then we were there in downtown LA Y for por another los couple últimos years. 12 años Dios nos regresó aquí al este de Los Ángeles. And God returned us back here Y to East siempre LA hemos for 12 querido years. ser una bendición a nuestra comunidad. And we've been a blessing to this city. Porque Dios nos bendice, iglesia. Because God blesses us. Bendice tu familia, te bendice a ti. He blesses you. He blesses your family. No es la meta final. That's not the end Es goal. para que tú seas de bendición. It's so that you Es can para be que a tu blessing. familia sea de bendición. So that your Es family para can que be a esta iglesia blessing. sea de So bendición. that this church can be a blessing. Anoche estaba hablando con el predicador o el cantante que nos dirigió anoche. Last night I was talking to our special guest that was sharing. Y me dijo, Pastor Carlos, te felicito de veras. And he said, Pastor, I congratulate you. Porque yo sirvo en muchas iglesias. Because I serve in many churches. Y que yo sé que hay iglesias más grandes que estas, de algunos pastores. And I know there's, in numbers wise, there's bigger Pero churches. lo menos en todas las que yo voy, son muchas, cientos de And I iglesias. go and travel to many churches. Esta es una iglesia verdaderamente bendecida. Tienen un edificio This is truly a que church Dios los ha that's blessed. bendecido. That God has blessed you. Y yo le dije, ya, gracias a Dios, And I realmente, said, gracias a Dios. Thanks be to God. Pero yo le doy gracias a Dios. But I said, I thanks Porque no es para God. nosotros. Amén. Because it's not for Es us. para bendecir la comunidad donde Dios nos ha plantado. This building is not for Es us, but para to dar bless fruto the de people. bendición. It should be a blessing. Y con la vida que Dios nos preste en los próximos años, And let the life that God gives us continuaremos for the next years, bendiciendo esta comunidad. that we Amén. can continue blessing this community. Continuaremos diciendo que Los Ángeles es una ciudad de Dios. Amén. That Los Angeles is a city for Continuemos God. diciendo que Dios bendiga a Los That Ángeles. God can bless Y Los que Dios nos ha Angeles. puesto aquí para ser de bendición. And God has placed us here to be a blessing. El lunes nosotros tuvimos una reunión con varios oficiales del condado de Los Ángeles. This past Monday we had a special meeting with a lot of Vinieron del important people from the city of Departamento de LA. Asuntos de Migrantes, de Abuso al Consumidor y de las oficinas de Hilda Solís y tuvieron una reunión con nosotros ahí en uno de los cuartos de nuestra iglesia. We had a meeting with someone that leads the immigration affairs, consumer protection, financial protection, and all these different departments that were here. Y le estaba contando la visión de la iglesia. And we were sharing the vision of the church. Y uno de ellos me dice, ok, pastor, pero ¿cuál es, compártenos, cuál es la visión? And it's one of them asked me, so what is the vision? Y yo le dije, lo que siempre les digo a ustedes. And same thing I tell you guys. Cuando yo le dije al Señor, danos este edificio. When I asked God to give us this building, Así le dije a los representantes del gobierno que estaban con nosotros, le dije, cuando nosotros le pedimos a Dios, danos este edificio, and what I told him is, like when I told God to give us this building, no nos lo des por nosotros. I said, don't give it for us, Dánoslos give it to us para ser de bendición a esta comunidad. to be a blessing to this community. Y es lo mismo que en esta mañana le repito. And it's the same thing I repeat to you this Dios morning. en su providencia nos trajo aquí hace 12 años. God in His providence brought us here 12 years Dios ago. usó circunstancias, personas, líderes, gente, lo que sea. God used circumstances, people, Uno etc. de ellos fue el vendedor que me dijo, yo quería rentar este lugar. The seller of this building, the agent, I wanted to rent this church. Y me dijo, pastor, tú tienes que tener fe en Dios. And I remember the real estate agent told ¿Por me qué as a pastor, you need en- to have faith in God. ¿Por qué en vez de querer comprarlo mejor, de rentarlo mejor, no lo compras? Why don't you, instead of renting as a church, purchase it? ¿Por qué no le crees a Dios que Él te lo puede dar? Why don't you believe in God that He can give it to you? Y Dios usó a un agente de bienes raíces God used a real estate agent para abrir mi corazón to open my mind y and my pensar heart. ¿y por qué no si Dios es todopoderoso? And why Amén. not if God is all powerful? ¿Qué eran 5 millones de dólares que decía lo que costaba esta propiedad? No son nada 5 millones de dólares, ¿verdad? The building was $5 million when we checked it out at first. Nos sobra el dinero, amén. We have a lot of extra money. Nos sobra el dinero. Muchos de ustedes tienen el colchón lleno de dólares. Some of you guys have a lot of money in your mattresses. Tienen cajas de zapatos llenas de cash abajo de la cama. Shoe boxes filled with cash under your Amén. bed. Deja ver quién dice amén.
Pero no estoy mintiendo. But I'm not lying. Nos faltaba dinero. We needed money for the down Nos payment. faltaban como $25,000 We needed like para completar el down 25,000 payment. for the down payment. Y una persona que algunos de ustedes quizás lo conocen, pero la mayoría no lo conoce. There's this person that maybe some of you guys know him, maybe some of you guys Me don't. invitó a mí y a mi esposa a ir a comer a su casa. Invited us to go to his house. Y la verdad que yo estaba orando, Señor, tengo que ir el miércoles a una junta allá a Cucamonga y esperan que ya tenga el down payment. On Wednesday, I have to go to the Rancho Cucamonga to give the full down payment. Y llegamos y nos sirvió de comer, no sé cómo se llama, una carne así grande, un pedazo de carne grande con una salsa. Ya les está dando hambre a muchos de ustedes. Un pedazo grandote de carne y digo, ¿de dónde empiezo? ¿Verdad? Pero bueno, nos lo comimos, gloria a Dios, hicimos la lucha. He gave us a big piece of meat with salsa. It was really good. This person. Y le dije, bueno, gracias por invitarnos. Yo pensé que era todo, me invitaba a comer. I thought he just invited me to eat. I was like, well, thank you for Dice, oh, inviting espérese us. un momentito, pastor, no se vaya. And he said, no, wait, pastor, give me 1 second. Se metió a su recámara He went to his bedroom. y sacó una caja de zapatos He took out a shoebox y la destapó. and he opened it. Y estaba llena de billetes de 20, de $100, de $10, de $5. It was full of $10 bills, $20 bills, $5 bills. Dice, aquí están $20,000. And he said, here's $20,000. Se lo voy a prestar a la iglesia. I'm going to let the church borrow it. Y si necesita más, dígame, hay más de donde saqué este. And he said, if you need more, I got more. So, no estoy mintiendo. So I'm not lying. Pero recuerdo las llamadas. According to No sé si fue la señora Chavarrea o alguien más. the phone calls, I don't know if it Porque al was... principio los líderes empezaron a hacer talentos. At the beginning, the leaders in the church began doing, like fundraising. Y me recuerdo que fue la señora Chavarría o Gloribel o alguien más me llamó y me dice, ¿puedo hacer esta actividad, este talento? And then someone said, can I do this activity to fundraise for the church? Necesitamos juntar el down payment, ¿no? We need to raise money for the down payment, right? Y le dije, miren, ya no me pregunten porque me llamaban constantemente, ¿puedo hacer esto, puedo hacer lo otro? Ya no me pregunten. I remember they would call me, can I do this to fundraise? Can I do Con that que to no sea fundraise? ilegal, hagan lo que quieran. I told them, as long as it's not illegal, do whatever you want. Hagan lo que sea. Do whatever you want. Nomás, ayúdenos a juntar ese dinero que necesitamos. Just help us raise the money that we need. Y fue un momento muy emocionante. And it was a very exciting Que en time. cuestión de meses logramos juntar el down payment que Dios nos dio para poder comprar este lugar. That Amén. God allowed us Todo to el mundo estaba Put a envuelto down payment for trabajando. this building in a couple of O months. sea, providencialmente Dios tenía la solución ya. God already had the Yo solution. nunca me imaginé que alguien me iba a invitar a comer y sacar una caja de zapatos con $20,000 y decirme, hay más de donde saqué esto. Nunca me imaginé eso. I would have never imagined someone would take out money out of a Pero shoebox. qué importante estar plantado en el propósito de Dios. But how important it is to be planted in God's Vas a purpose. experimentar cosas sobrenaturales. You're going to Amén. experience supernatural Eso era una things. cosa sobrenatural. That was a supernatural thing. Que una persona que aparentemente era pobre y humilde, que no tenía mucho dinero, That someone that might have appeared as poor and humble sacara una caja con $20,000 de zapatos to come out and have $20,000 y in que a fuera lo que shoebox. exactamente nos hacía falta para And it poder was completar. Amén. exactly what we needed to cover the down payment. Qué importante estar confiando y de veras estar plantado en los propósitos de Dios. How important it is to be in Por God's eso estoy purpose. seguro en esta mañana, That's why I'm certain in al this morning celebrar estos 12 and años, celebrating these que el 12 futuro years va a ser más glorioso, that the future will be que even las cosas que greater. Dios tiene para nosotros son más tremendas, That the future that God has porque planned for somos us un are going to be pueblo better. que Dios ha favorecido That God has y que blessed el us. favor y la misericordia de Dios That God's blessing is over está us con nosotros. and His providence. Respondamos a este llamado de Dios. We respond to this calling from No God. somos llamados a sobrevivir, We're not called to barely live, somos llamados a prosperar. not to barely survive, but to Plántate en el prosper. propósito de Dios. Plant yourself in God's purpose. Deja que Dios sea tu guía en todo. Allow God to be your guide in Él te va a guiar everything. y te va a proveer. He's going to guide you and Te provide va for a you. establecer y te vas a He's going to multiplicar. establish you and multiply Y luego you. tú vas a buscar el bien de los que te rodean. And you're going to seek the good of those that surround you. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. This is what God wants for us. Hoy en esta mañana sí celebremos. Yes, let's celebrate. Demos gracias a Let's Dios. give thanks to God. Es un gran logro. It's a great accomplishment. Es un gran logro que It's a después de 12 años it's a estemos great aquí. accomplishment.
Es una gran victoria. 12 years. It's a great accomplishment. Pero renovemos nuestro compromiso con Dios. But let's renew your Porque apenas estamos empezando. because we're just starting. Sus hijos, Your children, las generaciones jóvenes de esta iglesia, the generations nos to lo come están demandando. are needing Porque un it. día nosotros no estaremos aquí. Because one day we will not be Pero here. la visión tiene que seguir adelante, But the amén. vision must La continue. visión debe de continuar But porque es the la vision visión de must Dios. continue. Es la bendición de Dios. That's God's blessing. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Stand up with me this morning. Gracias, Señor. Thank you, God. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Thank you, God. Gracias en esta mañana. Thank you in this morning. Porque estamos aquí, Dios. Because we're here together, God. Porque tu presencia es real y verdadera, Dios. Because your presence is real. Porque tú estás aquí en esta mañana, Señor, bendito de You're la here gloria. this morning, God. Glorifícate, Dios. Be glorified, God. Glorifícate, Señor. Be glorified, God. Tú nos has llamado a nosotros, You Señor, have called us, God. y nos has establecido, And Dios. you have established us. Algunos venimos de lejos. Some of us come from far. Algunos, Señor, cruzaron desiertos. Some crossed deserts. Algunos de nosotros, Señor, dejamos todo Some left what we sin knew, saber a dónde íbamos. not knowing where we were going. Estábamos sin un plan y sin un propósito, We were without a plan and purpose. pero tú estabas dirigiendo detrás de todo con tu mano nuestras vidas. But you were guiding everything with your hands. Nos hemos plantado en esta comunidad, We have Dios. planted ourselves as a church in this Hemos community. criado hijos We've had children que son una parte íntegra de esta nación. that are an important part of this country. Nación por la cual oramos y la A bendecimos. country in which we pray for it and ask God to bless. Bendice a esta nación, Bless Señor. this country, God. Bendice esta nación, oh Bless Cristo. this country. Bendice esta nación, oh Cristo. Bless this country. Bendice esta comunidad, oh Bless this Cristo. community. Bendice, Señor, esta ciudad. Bless this city. Pero sobre todo bendice a tu But pueblo. over everything, bless your people. Padre, yo bendigo en el nombre de Jesucristo God, I ask you in your name, a cada persona, to Señor. every person, Sean líderes, whether they're leaders, sean miembros, members, sean servidores. people that serve, Ve el sacrificio, las horas, el dinero, todo lo que juntamente hemos sacrificado por tu obra. everything that we've sacrificed to have this place. Y yo declaro en esta mañana en tu nombre I declare in your name this morning, que tú no olvidas you don't forget. ninguna oración, No, don't forget any ningún prayer. minuto, Not even 1 minute. ningún acto, Not even one thing. ningún dólar Not even $1 que Lord, nosotros hemos invertido en tu obra, that Dios. we planted in your work that we do here in this place. Yo le invito en este momento I invite you in this moment a que pienses en todo lo que has hecho en estos últimos 12 años o 12 días o 12 meses. think about everything you've been able to do, whether it's 12 years, 12 days, 12 months, 2 months. Cada vez que llegas aquí Every time you get here y le dices, Señor, aquí estoy para servir, and you Dios. say, God, I'm here to serve you. Cada vez que tomas un sobre Every time you take an envelope o tomas tu or celular you take your phone y das para la obra de and Dios. you give your tithes and offering for God's glory, Hoy declaro de parte de Dios, I declare on behalf of God, como líder espiritual de esta familia, as a spiritual leader of this church, que bendiciones del cielo vienen sobre tu vida that blessings from heaven may come over your life, y que la palabra que se ha declarado en esta and mañana that the word that will be that's being declared this morning, de que Dios te trajo a este lugar that God brought you to this place para plantarte,
to be able to establish yourself. Vas a construir You casas. build homes. Vas a plantar huertos. You're going to build Vas a disfrutar de sus frutos. and enjoy of the fruits. Te vas a multiplicar. You will multiply. No te vas a disminuir. You will not decrease. Porque tú vas a trabajar por el bien de esta Because comunidad you will work for the, seek en the el good nombre de mi Hijo Jesucristo. in the name of Jesus. Yo declaro sobre tu vida, I declare over your life, sobre todo lo que Dios te ha encomendado, over everything that God has given you, ricas y grandes bendiciones de los cielos great blessings from que heaven sobrepasen tus that expectativas, surpass your que expectations. milagrosamente se manifieste en tu vida Through a miracle, God, it manifested in your grandes life. bendiciones Great blessings sobre todo lo que tú eres, over everything that you are. que todo lo que el diablo ha querido robarte Everything that the enemy comes to try to destroy sea or destruido en steal, el nombre can de be Cristo destroyed in this Jesús, moment. y que el propósito que Dios te ha traído and the purpose in which se God has brought establezca you en tu corazón, can be se established in your heart. establezca en tu vida, Can be established in en your el life. nombre de In Jesucristo, the name of Jesus. en el nombre de Cristo In the name of Jesús. Jesus. Si tú lo crees y lo recibes, dale un If you aplauso believe it, give gran God all the Señor. glory. Aleluya, aleluya. Vamos, cantemos este canto mientras le damos la gloria a Dios. Pues tú nunca me has fallado y siempre fiel, en tus manos me has guardado.